A continuación explicaremos las operaciones básicas con matrices, para lo cual emplearemos la matriz A, que se muestra en la pantalla, y en este caso el escalar R con un valor de 3. El primer paso es explicar la suma, resta y multiplicación de una matriz con un escalar. Cuando hacemos cualquiera de estas operaciones, las operaciones se hacen elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a sumar la matriz A con, en este caso con R, el resultado sería 3 más 1, 4, 3 más 2 son 5, 3 más 3 son 6. Esto se muestra a continuación en pantalla. Entonces tenemos A más R y tendríamos 4, 5 y 6, como se dijo anteriormente. Esto quiere decir que se hace elemento a elemento. Pasa lo mismo con una resta. Por ejemplo, si a A le restamos R, entonces tendríamos los siguientes valores. Tenemos 1 menos 3 nos daría menos 2, 2 menos 3 nos daría menos 1 y 3 menos 3 nos daría 0 en el caso de la primera fila, como se está observando aquí en el resultado. Por último, si multiplicamos A por R, entonces obtendríamos la multiplicación elemento a elemento. En el caso de la primera fila tendríamos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9, que es lo que se muestra como resultado aquí, 3, 6 y 9. Entonces se realiza para cada uno de los elementos de nuestra matriz. En el caso de la suma, no importa el orden de los elementos, el orden de los sumandos, igual que en la parte de la multiplicación, no altera el producto, el orden. Sin embargo, en la resta, pues lo único que nos afectaría sería el signo, dependiendo cuál sea el elemento más grande de nuestra resta. ¿Sale? Lo siguiente sería la división de una matriz con un escalar. Si recordemos, tenemos, si queremos hacer A entre R, no vamos a tener ningún problema, ya que cada uno de los elementos de A se va a dividir entre R. Entonces, por ejemplo, tendríamos 1 entre 3 sería 0.33, 2 entre 3 sería 0.66 y 3 entre 3 sería 1, como se muestra aquí. Si nosotros queremos dividir el escalar entre cada una de los elementos de una matriz, entonces sí se presentaría un problema. Ya que MATLAB nos provocaría un error por problemas de dimensión. Para evitar eso, recordemos que necesitamos poner el operador punto para evitar dicho problema, y entonces la división se haría del escalar por cada miembro de nuestra matriz. Entonces recordemos, por ejemplo, se dividiría 3 entre 1, tendríamos 3, 3 entre 2 tendríamos en este caso 1.5, y el último sería 3 entre 3, lo cual nos daría 1, y así quedaría para cada uno de los miembros de los elementos, perdón, de nuestra matriz. La siguiente es la multiplicación cuando tenemos ahora ya dos matrices. Entonces tenemos la suma de matrices. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestra matriz A, que ya estábamos trabajando con él, y a nuestra matriz B, la cual se muestra a continuación. Cuando nosotros queremos hacer una suma o resta de matrices, se van a hacer elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? El elemento 1, 1 de la matriz A se le va a sumar al elemento 1, 1 de la matriz B, y va a ser el resultado, el elemento 1, 1 de nuestra matriz resultado. En este caso, por ejemplo, la matriz resultado se va a guardar en C, y entonces si yo pongo A más B, se va a hacer la suma. Habíamos dicho entonces que 1 más 3 nos daría 4. En este caso tenemos 2 más 5, 7, 3 más 1, 4, y así sucesivamente para cada uno de los miembros de ambas matrices. Si hacemos la resta, es exactamente el mismo procedimiento. En este caso lo vamos a guardar en la matriz D. Si hacemos A menos B, entonces obtendremos el resultado elemento a elemento. Si recordamos que A tiene un valor de 1 y le estamos restando 3, entonces serían 1 menos 3 nos daría menos 2. 2
menos 5 nos daría menos 3 y 3 menos 1 nos daría 2 en el caso de la primera fila, y las operaciones se realizan de la misma manera para todos los miembros restantes de los elementos de cada matriz. La siguiente operación sería la multiplicación de matrices elemento a elemento. Cuando nosotros queremos que, por ejemplo, la matriz A se multiplique con cada uno de los elementos de la matriz B, entonces lo que estaríamos realizando sería 1 por 3, 2 por 5, 3 por 1 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Para poder realizar este tipo de operaciones debemos recurrir al operador punto. Entonces tenemos que poner A punto por B y entonces obtendremos la multiplicación elemento a elemento de cada una de los elementos que contienen ambas matrices. El siguiente es la multiplicación de matrices. Es una operación con la que hay que tener mucho cuidado. Lo primero que uno tiene que verificar cuando uno está trabajando y va a realizar multiplicaciones de matrices, no elemento a elemento, sino propiamente la definición de una multiplicación de matrices, la primera condición es que el número de columnas de la primera matriz, en este caso tenemos la matriz A, tiene 3 columnas, sea igual al número de filas de la segunda matriz, que en este caso es nuestra matriz B, que tiene 3 filas. Si esta condición se cumple, entonces nosotros podremos realizar la multiplicación propiamente de las matrices. ¿Cómo se realiza una multiplicación de matrices? Para realizar la multiplicación se toma la primera fila, que en este caso tendríamos el 1, el 2 y el 3, y se multiplica por la primera columna de B, que en este caso sería el 3, el 4 y el 7. Posteriormente se suman el resultado de las multiplicaciones, obteniendo así el primer elemento de la matriz resultado. Por ejemplo, entonces vamos a hacer 1 por 3 más 2 por 4, que serían 8, más 3 por 7, 21, y el resultado nos daría 32. Esto lo vamos a seguir realizando para cada uno de los elementos. Por ejemplo, ahora vamos a seguir tomando la primera fila, pero ahora lo vamos a hacer por la segunda columna. Entonces tendríamos 1 por 5, tendríamos 2 por 6 y tendríamos 3 por 2. Entonces el resultado sería 5 más 12 más 6 y nos daría como resultado 23. Esto se realiza para cada uno de las filas y columnas que tenemos en nuestra matriz. Veamos cómo lo hace de una manera mucho más rápida MATLAB. Entonces si multiplicamos A por B, obtenemos el 32 que ya habíamos dicho y el 23. Y entonces, por ejemplo, para obtener el número 8, pues lo que pasó fue que se agarró la primera fila y se multiplicó por la tercera columna, y el resultado de las multiplicaciones y la posterior suma nos da como resultado 8. Así se hace con cada uno de los elementos restantes. La división de matrices se define como el producto de la matriz A por la inversa de la matriz B. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestra matriz A y a nuestra matriz B, el resultado de la división de A entre B es y sería idéntico si lo que hiciéramos sería multiplicar nuestra matriz A por la inversa de la matriz B, obteniendo el mismo resultado. ¿Ok? La siguiente operación es la potencia elemento a elemento. Si nosotros tenemos a nuestra matriz A y queremos elevar cada uno de esos elementos, por ejemplo, al cuadrado, nosotros tendríamos que poner A punto, el acerco circunflejo, y elevarlo al cuadrado. Y entonces cada uno de nuestros elementos será elevado al cuadrado, es decir, 1 por 1, 1, el cuadrado de 2 es 4, 3 por 3, 9, y así sucesivamente con cada uno de ellos.
En cambio, si nosotros queremos realizar la potencia de una matriz, la primera condición sería que nuestra matriz debe de ser cuadrada, porque a final de cuentas lo que vamos a hacer es una multiplicación, ¿sale? De la misma matriz. Entonces no podríamos realizar la multiplicación si no fuera una matriz cuadrada o la potencia de una matriz. Entonces, si yo pongo a elevado al cuadrado, no voy a obtener el mismo resultado que obtuve al elevar una matriz, cada uno de los elementos a una potencia. Recordemos porque esto es como si estuviéramos multiplicando a por a, en este caso porque la estamos elevando al cuadrado y es una multiplicación de matrices convencionales, es decir, no es elemento a elemento. Recuerden, se hace filas por columnas. La siguiente sería la transpuesta de una matriz. La transpuesta de una matriz significa que yo tengo a mi matriz original, mi matriz A, y cuando yo le aplico la transpuesta por medio de la apóstrofe, lo que estoy obteniendo es, o realizando, lo que eran filas se convirtieron en columnas, perdón, y lo que eran columnas se convirtieron en filas. Vean, originalmente teníamos a 1, 2 y 3 como una fila, pero al momento de transponerlo se convirtió en la primera columna. El 4, 5 y 6 era la segunda fila y se convirtió ahora en la segunda columna, y el 7, 8 y 9 era la tercera fila y al realizar la transpuesta se convirtió en la tercera columna. La siguiente operación es la determinante de una matriz. Ok, la determinante de una matriz es muy fácil de obtener. Simplemente pones det entre paréntesis el nombre de la matriz que quieres obtener la determinante y vas a obtener un número, ¿sale? Este es un número real cuyo principal uso es determinar si una matriz tiene inversa, y esto posteriormente se puede aplicar a un sistema de ecuaciones para ver si está mal condicionado, por lo cual no tendría solución. Entonces es muy importante saber cómo obtener la matriz, la inversa de una matriz. Y la determinante de una matriz. Y por último, la inversa de una matriz. La inversa de una matriz tiene varios usos. Uno de ellos, el principal, es para darle solución a un sistema de ecuaciones, sobre todo aquí en MATLAB, y se obtiene de una manera muy fácil. Simplemente escribes INV, pones el nombre de la variable a la que quieres obtener la inversa, en este caso de A, y obtendrás una matriz. Sin embargo, en este caso, la matriz A es una matriz que es singular o está mal condicionada, por lo tanto no debería de calcularse la inversa, y esto se puede comprobar a partir del determinante que se obtuvo anteriormente. Normalmente, si el determinante es 0 o muy cercano a 0, significa que no tenemos una inversa de una matriz. Entonces vamos a sacar mejor la determinante de nuestra matriz B para que vean cómo ya no nos va a arrojar esa alerta. Entonces la determinante de la matriz B es 22, recordemos. Recuerden que las determinantes se obtienen, normalmente se le agregan dos filas o dos columnas. Yo acostumbro a agregar las dos columnas aquí, y lo que se hace es multiplicar por este y así sucesivamente. Todas las multiplicaciones que van en las diagonales de esta manera son sumas, y posteriormente todas las multiplicaciones que van de esta manera son restas. La suma de las multiplicaciones, ya con los signos correspondientes, nos dará el valor de la determinante, que en este caso de la determinante de B es 22.